¿Alguna vez has sentido una incomodidad en tu casa sin saber por qué? Como si hubiera algo que rompe la tranquilidad, a pesar de que todo se vea normal. No estás perdiendo la razón. El Papa León XIV ha lanzado una advertencia que muchos evitan tocar. Hay elementos decorativos en nuestros hogares que no solo no embellecen, sino que abren brechas espirituales peligrosas. Cosas que pueden causar ansiedad, insomnio, inquietud y lo más preocupante, debilitan tu espíritu sin que te des cuenta. Lo alarmante es que muchos creyentes viven con ellos sin sospechar el daño espiritual que provocan. Cuadros, símbolos tradicionales, recuerdos antiguos que, a pesar de parecer inofensivos, esconden significados que pueden alterar tu interior, afectar tus relaciones e incluso interferir con tu vida de oración. Hoy conocerás cuáles son esos tres elementos, porque deberías eliminarlos cuanto antes y que enseña la Iglesia al respecto. Lo que decora tu hogar no es simplemente estético. Cada imagen tiene un mensaje. Y si no honra a Dios, ¿a quién representa? Este no es un mensaje para infundir miedo, sino una invitación nacida del amor. Porque cuando se limpia el espacio de todo lo que oscurece, Dios entra trayendo su luz, su paz y su bendición. Si anhelas una vida de fe más profunda, si deseas que tu casa sea un lugar de refugio y no un campo de batalla invisible, quédate hasta el final. Y antes de avanzar, te animo a suscribirte al canal. Aquí recibirás mensajes que reavivan tu espíritu, fortalecen tu esperanza y te ayudan a vivir más cerca del Señor. Cada vídeo es una chispa de fe en medio del bullicio del mundo. Ahora sí, vamos al tema. Porque lo que cuelga en tus paredes podría estar afectando tu alma más de lo que imaginas. Hoy vivimos en una sociedad que ha apartado lo sagrado. Donde antes había crucifijos, imágenes santas y señales de devoción, hoy hay elementos decorativos vacíos o cargados de un simbolismo extraño. Lo que alguna vez fue un sitio de oración, hoy puede ser una puerta abierta a la confusión, el relativismo e incluso influencias espirituales opuestas a Dios. No es casualidad. San Pablo nos recuerda en su carta a los Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esta batalla no es una metáfora, sino una realidad constante. Muchos católicos buscan vivir una vida de oración y sacramentos, pero olvidan que el entorno también forma parte de esa lucha. El adversario es sutil. No llega con imágenes temibles, sino disfrazado de lo cotidiano. Un adorno, una figura cultural, una moda decorativa. Pero algunos objetos cargan una energía espiritual que puede debilitar la protección del hogar. Donde hay una abertura, puede entrar la oscuridad. El Papa León XIV ha sido firme en su postura. La casa de un cristiano debe estar consagrada al Señor, y eso incluye lo que colocamos en las paredes. Tal vez has visitado alguna casa y sentido un ambiente denso, difícil de explicar. No siempre es lo visible lo que incomoda, sino aquello que espiritualmente se ha dejado entrar. Y aunque parezca increíble, los objetos conservan una huella. Algunos fueron ofrecidos a falsos dioses, otros usados en ceremonias, y varios más llevan implícitos mensajes contrarios a la verdad cristiana. La Iglesia enseña que los sacramentales, como el agua bendita y las imágenes consagradas, comunican la gracia divina. Pero también reconoce que hay objetos que pueden convertirse en canales de mal, sobre todo si provienen de supersticiones, ritos paganos o prácticas esotéricas. Por eso, es fundamental que cada católico haga una revisión profunda de lo que posee en su casa. No por miedo, sino por amor, por deseo de vivir en la luz de Cristo. Y es entonces cuando surge una pregunta clave. ¿Qué comunican los objetos de tu hogar? ¿Qué espíritu habita allí? La vida espiritual no se reduce a lo que piensas o rezas, también se expresa en lo que permites en tu entorno. Algunos artículos decorativos, colgados en nuestras paredes, están estrechamente vinculados con alteraciones espirituales que la Iglesia ha denunciado, aunque muchos no lo sepan. En los próximos fragmentos hablaremos de 3 elementos concretos que debes considerar retirar y te explicaré por qué, a partir de enseñanzas oficiales y testimonios reales. Prepárate, porque lo que vas a conocer puede transformar el ambiente de tu casa. Uno de los testimonios más fuertes que impulsó a la Iglesia a hablar de esto ocurrió con una familia que vivió una experiencia inesperada. Era una familia común, católica, que asistía a misa y rezaba en casa ocasionalmente. Todo parecía normal, hasta que comenzaron a presentarse situaciones inusuales. Primero, discusiones sin motivo, una tristeza constante. Los niños no podían dormir y la casa se sentía extraña. La madre, al notar estos cambios, buscó soluciones en lo médico, lo psicológico, incluso en terapia familiar. Pero nada parecía aliviar la tensión.
Fue durante un momento de oración personal que sintió una voz interior que le susurraba: «Revisa lo que hay en tus paredes». Conmovida, comenzó a observar cada objeto de su casa. En el centro de la sala, descubrió un gran tapiz que llevaba años colgado, con símbolos que nunca había entendido. Lo había adquirido en un viaje a Asia por su belleza y rareza. Pero al investigar, descubrió que representaba una deidad pagana usada en ceremonias esotéricas. Había instalado sin saberlo una imagen consagrada a otro dios en el corazón de su hogar. Decidió sacarla de inmediato, la bendijo con agua santa y la quemó rezando con devoción. Esa misma noche, todo cambió. La paz volvió, los niños durmieron tranquilos y el ambiente se sintió ligero. Al compartirlo con un sacerdote, éste le confirmó que hay objetos que, al haber sido dedicados a fuerzas espirituales contrarias, continúan transmitiendo esa influencia. No es superstición, es una realidad espiritual. Este caso se divulgó en un retiro espiritual y llegó hasta el Papa León XIV, quien pidió mayor claridad pastoral sobre el tema. Según él, no podemos permitir que el pueblo de Dios siga sin conocimiento de estas realidades. El enemigo entra con sutileza y nuestra tarea es enseñar a los fieles a proteger sus hogares como verdaderos santuarios. A partir de entonces, muchos sacerdotes y expertos en acompañamiento espiritual comenzaron a alertar sobre objetos aparentemente decorativos que perturban la armonía. Algunos relatan que con solo retirar una máscara, un cuadro o una estatua, el ambiente de una casa cambió por completo. Lo más triste es que muchos los colocaron sin saber, por ignorancia, pero el daño espiritual puede manifestarse igual. Ahora bien, ¿cuáles son estos objetos? ¿Cómo saber si algo está afectando la paz de tu hogar? El primero es más común de lo que imaginas: máscaras tribales o ceremoniales. Tal vez las viste en una tienda de decoración o las trajeron de un viaje. Algunas son africanas, otras sudamericanas o asiáticas. Son vistosas, pero su origen no es decorativo. Fueron creadas como herramientas espirituales en rituales. En varias culturas aún se usan para comunicarse con espíritus, realizar exorcismos o invocar fuerzas invisibles. Aunque ya no se usen, conservan su intención original y eso deja una huella espiritual. Tenerlas en casa puede provocar tensión, ansiedad o desunión. El segundo objeto: cuadros o imágenes con símbolos esotéricos. Sin darnos cuenta, colgamos arte que representa ideas ocultistas. El ojo que todo lo ve fuera del contexto cristiano: pentagramas, signos zodiacales, mandalas o símbolos orientales que parecen modernos pero fueron creados para transmitir creencias ajenas al Evangelio. Estos símbolos no son neutrales. Aunque estén enmarcados de forma artística, su esencia permanece, y eso comunica una energía contraria a la fe. El tercer tipo de objeto incluye imágenes que evocan oscuridad o violencia. Parece obvio, pero se han normalizado decoraciones que transmiten angustia, arte tenebroso, fotos perturbadoras, estética de muerte. A veces por moda o rebeldía, pero lo que colgamos moldea nuestra alma. San Pablo nos recuerda que lo que es noble, puro, justo y bello, en eso debemos pensar. Lo estéticamente oscuro arrastra el espíritu hacia abajo. Tal vez te preguntes: ¿y si no sé de dónde viene algo? ¿Si fue un regalo o una herencia? En la siguiente parte te mostraré cómo discernir espiritualmente lo que tienes en tu casa, qué hacer con objetos dudosos, cómo bendecir tu hogar y qué criterios usar para decidir si algo debe permanecer en tus paredes o no. Estamos rodeados de imágenes. En la calle, en Internet y en casa. Cada símbolo comunica, influye y puede dejar una huella en el corazón. Por eso, debemos aprender a ver con los ojos de la fe. No solo preguntar si algo es bonito o está de moda, sino si glorifica a Dios, si irradia su luz o si sugiere otra cosa. Una imagen puede parecer atractiva a nivel visual, pero cargar con un trasfondo espiritual perjudicial. Por eso, antes de colgar una pintura o cualquier tipo de adorno en tu casa, es crucial que te plantees algunas preguntas. ¿Qué simboliza verdaderamente esta imagen? ¿De dónde proviene? ¿Está relacionada con prácticas esotéricas, idolátricas, violentas o contrarias a la doctrina cristiana? ¿Qué sensaciones me provoca al contemplarla? ¿Paz, o más bien inquietud? ¿Está en armonía con la presencia de Cristo en mi hogar? En el caso de objetos heredados o regalos, ¿qué se debe hacer? Muchos conservan estatuillas, cuadros o adornos entregados con buena intención, pero el trasfondo espiritual de esos elementos sigue teniendo peso. San Pío de Pietrelcina afirmaba que el enemigo puede colarse por las rendijas más pequeñas, y a veces esas grietas son objetos que conservamos sin analizar su procedencia. Si tienes la sospecha de que algo pueda tener una influencia negativa, aunque no lo tengas claro, ora con fe.
Pide al Espíritu Santo que te ilumine. Dios siempre responde al corazón que busca con sinceridad. También puedes hablar con un sacerdote, especialmente con aquellos que tienen experiencia en acompañamiento espiritual del hogar, para recibir guía. Bendice tu casa, utiliza agua bendita, reza el rosario. Invita a un sacerdote a hacer una bendición formal si es posible. No temas deshacerte de lo que no edifica espiritualmente. Recuerda lo que dijo Jesús: el que deja casa, hermanos o hermanas por mí, recibirá 100 veces más. CFMT 19,29. Cuando decides retirar un objeto que sospechas es dañino, no estás actuando por superstición, sino con responsabilidad espiritual. Embellece tu hogar con la luz del cielo. La Iglesia tiene una rica tradición de arte sagrado, imágenes de Cristo, de María, de los santos, versículos enmarcados, paisajes que remiten a la creación, obras inspiradas por la fe, ya sean antiguas o modernas. Ten siempre presente que tu hogar puede convertirse en una pequeña iglesia doméstica, tal como enseña el Catecismo, un lugar donde se respira oración, amor, limpieza interior y presencia divina. Pero, ¿cuál es el fundamento doctrinal de esto? ¿Por qué algunos papas han hecho advertencias sobre objetos malditos o influencias espirituales negativas en los espacios del hogar? Vamos a profundizar en eso. Lo que estás por descubrir te dará una base firme para comprender la seriedad de este llamado cuidar el ambiente espiritual. Para la Iglesia Católica, el hogar no es solo una construcción física, es también un refugio espiritual, un santuario donde habita Dios con su gracia y protección. Por eso, es deber del creyente proteger la pureza espiritual del ambiente donde vive. El Papa León XIV lo subrayó en sus escritos. La lucha espiritual no se da únicamente en los templos o durante la confesión, sino también en cada casa, en cada rincón donde el alma se cobija. ¿Y qué nos dice Magisterio sobre los objetos que forman parte del ambiente familiar? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, advierte contra las prácticas que impliquen veneración a fuerzas malignas o supersticiones. Aclara que el ocultismo y la magia son incompatibles con la virtud religiosa. Esto nos llama a tener discernimiento frente a cualquier símbolo o imagen que, de manera consciente o no, esté relacionado con esas prácticas. Muchos documentos eclesiales y escritos de santos han enfatizado esta enseñanza. San Juan Pablo II insistió repetidamente en la necesidad de mantener la santidad del hogar. Definió la familia cristiana como una iglesia doméstica, un lugar prioritario para la oración y la fe. Agregó que no se puede permitir que imágenes o símbolos ambiguos generen confusión espiritual dentro del hogar. El Papa Benedicto XVI también alertó sobre los desafíos del discernimiento cultural en un mundo secularizado y saturado de imágenes contrarias a la fe, que pueden minar la esperanza. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha practicado la bendición del hogar como defensa contra el mal. Los sacramentales como el agua bendita, los crucifijos y medallas son instrumentos de gracia que refuerzan esa protección espiritual. Cuando permitimos que objetos inadecuados ingresen a nuestro hogar, debilitamos esa barrera espiritual, abriendo puertas a influencias perjudiciales. Santa Teresa de Ávila recordaba que el alma es como un castillo interior donde Dios habita, y es necesario mantenerlo limpio y en orden para que su presencia no sea perturbada. Esto también se aplica al entorno físico. San Francisco de Asís vivía en espacios sencillos, colmados de oración y símbolos que elevaban el espíritu. El Papa León XIV insistía en que proteger nuestro hogar es un acto de amor hacia Dios y hacia nuestra familia. No se trata de miedo, sino de confianza en la fuerza de la oración y en la providencia divina. ¿Te gustaría saber cómo hacer una revisión profunda de tu vida y tu hogar para identificar lo que necesitas transformar? El Papa León XIV propone un examen sincero. ¿Qué cosas, costumbres u objetos están robándote la serenidad espiritual? No solo se trata de lo visible, sino también de aquello que permitimos entrar en nuestro interior. Reflexiona. Hay objetos que me generan angustia, miedo o incomodidad. Conservo símbolos que no comprendo o cuyo origen es incierto. ¿He introducido elementos relacionados con creencias contrarias a la fe? ¿Qué lugar tiene la oración en mi hogar? ¿Estoy esforzándome por crear un ambiente lleno de paz, esperanza y presencia divina? Recuerda que la paz verdadera empieza dentro del alma. No se puede tener un hogar lleno de bendición si el corazón está cerrado, herido o alejado de la gracia. Por eso, el Papa León XIV nos llama a pedir a Dios valentía para dejar atrás lo que estorba y abrir espacio a su luz. Te comparto una breve oración de entrega. Señor Jesús, muéstrame aquello que debo soltar. Líbrame de lo que roba mi paz. Sana mi corazón y purifica mi hogar. Que seas tú quien habite cada rincón de mi vida y de mi casa. Amén.
Tras ese acto de reflexión y limpieza interior, recuerda una verdad poderosa que el Papa León XV nos recuerda con firmeza. Dios nunca abandona a sus hijos. Él es la luz que disipa toda oscuridad, la esperanza que renace aún en medio del dolor. En las luchas espirituales, cuando sentimos que no podemos más, Él nos sostiene con su amor constante. La paz verdadera no consiste en ausencia de problemas, sino en la certeza de que Cristo habita con nosotros. San Francisco de Asís es ejemplo de esto. Eligió vivir en pobreza y entrega total, y aunque enfrentó pruebas duras, halló una serenidad que superaba lo material. Su pequeño hogar estaba repleto de la gracia de Dios. Él nos recuerda que la paz no depende de lo exterior, sino de la apertura del alma. Dios desea que vivamos en libertad, sin temor ni influencias negativas. Nos llama a renovar nuestra fe y a confiar en su poder. Su presencia en el hogar es algo real, no simbólico. Se cultiva con la oración diaria, con la confesión frecuente y la Eucaristía. Cada acto de amor, cada gesto de perdón y cada palabra sincera es como un ladrillo que fortalece los muros espirituales del hogar. El Papa León XIV nos motiva a hacer de nuestras casas verdaderos refugios de gracia. Que en ellas se rece el rosario con fe, que las imágenes sagradas nos recuerden la cercanía divina y que el amor cristiano se exprese en hechos. No fuimos llamados a una fe pasiva, sino activa y valiente, capaz de enfrentar la oscuridad con la luz del Espíritu Santo. No importa cuán densa sea la tiniebla, la luz de Cristo siempre brilla. Hoy hemos recorrido un camino profundo para quien desea vivir en paz con Dios. El mensaje del Papa León XIV nos recuerda que quitar esos objetos no es algo trivial, sino parte de una batalla espiritual más amplia. Queremos hogares y corazones libres de toda sombra. Recordemos siempre que el hogar debe ser un lugar donde Dios reine, donde su gracia tenga espacio. Ya hicimos un examen honesto y valiente para detectar qué debemos eliminar y cómo abrir el corazón a Cristo. Solo en Él hallamos la paz que calma nuestras tempestades. Graba estas palabras en tu alma. Donde Cristo reina, no hay lugar para el temor. Donde hay fe, florece la verdadera paz. Haz de tu hogar un rincón de oración y de amor. Que cada objeto sea un reflejo de tu fe, y cada espacio esté lleno de la presencia de Dios. Oración final. Señor Dios, gracias por tu amor eterno. Ayúdanos a limpiar nuestro hogar y nuestro corazón, a alejar todo lo que nos aleja de ti. Inunda nuestro espacio con tu luz y tu paz. Que vivamos siempre bajo tu amparo y que cada rincón de nuestra casa refleje tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte y compartirlo. Juntos, podemos despertar las almas y fortalecer la fe. Que Dios te bendiga abundantemente.